La palabra que el Señor quiere darnos en esta mañana, toda la iglesia del Señor, es una palabra de reinado, es una palabra de gobierno, porque Dios nos llamó a reinar y gobernar, llamados para reinar en vida. Yo quiero decirle algo: las circunstancias no deben gobernarnos. Los problemas, las adversidades no deben gobernarnos. Los vicios, las esclavitudes no deben gobernarnos. Los problemas, las carencias, las pérdidas, la escasez no deben gobernarnos. No es el plan de Dios. No fue el plan original. El plan original de Dios para cada uno de mis hermanos y hermanas, el plan del Señor fue que reinemos y gobernemos. Esto es lo que dice su palabra, Génesis 1:26. Mire el plan original. Y Dios no cambia, Dios no evoluciona. Génesis 1:26, mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice, verso 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Está leyendo ahí? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es un Dios dominado. Dios es un Dios gobernado. ¿Hay circunstancia más grande que el señorío de nuestro Dios? No. Dios es un Dios que gobierna. Dios es un Dios que todo está bajo sus pies. Él administra, Él señorea todas las cosas, todo el universo. Y mira lo que dice: hagamos al hombre, hagamos a mis hijos, mi creación, a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que la misma identidad de reinado y gobierno te pertenece a ti. Te pertenece a ti, mi hermano y mi hermana, porque Dios nos llamó a reinar en vida. Mira, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Si tu mal carácter te pasa factura, si tu mal carácter no te permite hacer las cosas en amor, no te permite servir a tu familia, déjame decirte, tú eres dominado, no estás dominando. Si las circunstancias te agobian, te afanan, te estresan, te tensionan, tú estás siendo dominado, no estás dominando. Cristo Jesús nos llamó a reinar en vida. Ninguna circunstancia, la enfermedad no puede gobernarnos. ¿Quiere decir que no va a venir en algún momento alguna dolencia, alguna enfermedad? Sí, vendrá la dolencia y la enfermedad, pero esa enfermedad no me gobierna. Nosotros gobernamos sobre las circunstancias, porque Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios es un Dios que gobierna. Dios es un Dios que domina con su carácter, con su justicia, con su amor. Ejerza dominio es el mandato. ¿Cuál es el mandato original? Ejercer dominio conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar. Ejerza dominio sobre todo lo creado, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es decir, sobre todas las cosas. Creó pues Dios al hombre, imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y verso 28, léalo por favor. Y los bendijo Dios. ¿Para qué nos bendijo Dios? Y dijo, ¿cómo bendice Dios? A través de su palabra. Lo que sale de la boca de Dios para nosotros es su bendición. ¿Cómo nos bendijo? Mire, sean fecundos y multiplíquense. Llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio. Iglesia, hermanos, mis hermanos que van a dar este paso de identificación y poder, visitante, incluso si tú primera vez estás aquí en este lugar o eres nuevo acá en esta casa, déjame decirte, fuiste llamado a ejercer dominio y no que las circunstancias te dominen. Lo estamos leyendo en su palabra. La primera palabra de bendición que salió de la boca de Dios fue una palabra de dominio, de gobierno, de reinado. Y nosotros fuimos llamados a gobernar. Tenemos que hablar de política en la iglesia. Tenemos que hablar cómo dirigir a la iglesia y cómo elegir correctamente, porque fuimos llamados a dominar, a gobernar. En nuestras casas tenemos que gobernar, tenemos que dominar. Ahora no me malentiendas, nunca hablamos de machismo, pero un hombre que es cabeza gobierna correctamente su casa cuando sirve como Cristo nos sirvió, cuando ama como Cristo nos amó, cuando sacrificamos como Cristo sacrificó. Porque fuimos llamados a ejercer ese liderazgo de dominio. COVID no nos gobierna. Pandemia no nos gobiernan. Nosotros gobernamos sobre esas circunstancias.
porque somos la iglesia, somos creados a su imagen y semejanza. Fuimos llamados a ejercer dominio. Llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero entendemos también que por la caída este propósito se frustra, aparentemente, ante nuestros ojos. Sí, porque el hombre, al darle rienda suelta al pecado, el hombre, al preferir tomar el lugar de Dios, ojo, tú no fuiste llamado a gobernar sin Dios. Israel es el que gobierna junto con Dios. Entiéndeme, no existe gobierno real sin Dios. Y tú no vas a poder gobernar, no vas a poder dominar si el Señor no es el que gobierna en ti y a través de ti. Pero fuimos llamados a gobernar y el hombre quiere gobernar y dominar sin Dios. ¿Sabes cuál es el resultado? Termina dominado. Cada vez que sacamos a Dios del gobierno de nuestras vidas, cada vez que no gobernamos con Él, sino que gobernamos fuera de Él, como pastor gobierno fuera de Dios, cuando yo prefiero mis criterios, cuando yo prefiero mi voluntad, cuando yo prefiero ignorar sus caminos, yo estoy gobernando sin Dios. Adivinen qué termina eso: esclavitud. No existe gobierno fuera de Dios, sin Dios. Y el hombre, por la caída, quiso dominar, quiso gobernar sin Dios. ¿Qué es lo que pasa? Entra la muerte y entra el pecado al mundo. Y la caída aparentemente detiene, retrasa este plan de gobierno. Y digo retrasa, ¿sabes por qué? Porque Cristo Jesús vino a restaurar el gobierno a través de su obra. A través de su obra en la cruz, Jesucristo vino a restaurarnos a esa posición de reinado y sacerdocio. No hay vicio que pueda dominar tu vida. Cuando tú tienes conciencia, Él me salvó, Él me rescató. Y cuando tú entiendes las verdades que voy a mencionarte dentro de un instante, tú vas a empezar a gobernar en vida. Primera verdad, Romanos 5:17. Anótala. Ahora en Cristo, porque nada es fuera de Cristo, en Cristo ahora perteneces al reino de la vida. Dice Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de uno, ¿cuál es ese uno? Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno. Mucho más reinarán en vida por medio de uno. ¿Quiénes? Por medio de ese uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuál es nuestro reino? El pecado del hombre trajo el reino de la muerte. Ahora en Cristo tenemos el reino de la vida. El reino de la vida. En ese reino ahora estamos. Tú perteneces al reino de la vida. Y te tengo una buena noticia: tú no hiciste nada para ganárselo. Él te lo regaló por su obra en la cruz y por su resurrección. Y si tú lo recibes, si tú lo crees hoy tú pasas a ese reino de la vida. Esa es la verdad de Dios. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. La muerte ya no se enseñorea de nosotros, porque fuimos liberados del efecto que tenía la muerte. Tú ya no estás en el reino de la muerte, tú estás en el reino de la vida. Reinamos en vida por Jesucristo. Segunda verdad, en Cristo ahora la gracia reina. La gracia reina. ¿Qué significa eso, pastor? Romanos 5:21 lo dice: para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. Estamos en el reino de la vida, y este reino de la vida es gobernada por un rey llamado gracia. ¿Qué es la gracia, pastor? Es lo que hemos estado hablando en otros domingos. Es el poder de Dios, es el amor inagotable del Señor. Gracia es la palabra en el Nuevo Testamento para misericordias, para regalos, los regalos de las bondades del Señor. Por lo tanto, si en otro tiempo el pecado dominaba nuestras vidas en el reino de la muerte, la noticia de Dios es esta: ahora en el reino de la vida, la gracia es la que tiene el sartén por el mango. La gracia reina y gobierna. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué es gracia? Gracia es el poder de Dios para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Es el poder para vivir en novedad de vida. Y esa es tu realidad. No tiene por qué razón el poder del pecado enseñorearse de ti cuando tú ahora has sido traído al reino de la vida, donde la gracia reina.
su amor inagotable. Por su gracia has sido declarado hijo de Dios y el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Tercera realidad que tú tienes que tener presente. En Cristo ahora, Él es nuestra cabeza. ¿Qué significa esto? Cabeza federal significa el que tiene la autoridad. Y por causa de esa cabeza, todo el cuerpo es afectado, para bien o para mal, según la decisión de la cabeza. Tú tienes que entender este principio, es poderosísimo. Porque cuando tú entiendes que en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, la cabeza federal nuestra era Adán. ¿Qué significa? Lo que muchos ya han concluido, por culpa de Adán. Sí, justamente porque somos descendientes de Adán. Por causa de Adán entró la muerte a todo el mundo. Y todos, por causa de la decisión que tomó la cabeza federal, Adán, entonces todos somos pecadores. Y no solamente que somos pecadores por naturaleza, por nacimiento, también somos pecadores porque lo confirmamos con nuestras acciones. Pero yo te tengo una buena noticia. En Cristo Jesús, en el reino de la vida, ahora tu cabeza federal ya no es Adán, tu cabeza federal ahora es Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ponme atención. Significa esto: que así como Adán por su transgresión afectó a todos, por Cristo Jesús su obediencia nos afecta a todos para bien. No se trata de ti, no se trata de tu obediencia, se trata de la obediencia de otro. La obediencia de Jesús. Mi cabeza federal ahora es Cristo. Su obediencia perfecta me trajo un reino de vida. Y eso es maravilloso porque no depende de mí. Dime tú, ¿dependía de ti nacer pecador? No, era el combo que vino, era parte del combo. Asimismo, cuando tú naces de nuevo, parte del combo es: ahora tú eres miembro de la familia de Dios, eres declarado justo. Es lo que dice Romanos 5:18. Por un acto de justicia, el de Cristo Jesús, resultó la justificación de vida. Y eso me trae al cuarto punto. En Cristo ahora estamos en la posición de justificación de vida. ¿Qué es eso de la posición, pastor? La transgresión de Adán te puso en una posición condenado. Por Adán todos fuimos condenados, pero por la obediencia de Jesús hemos sido puestos en una posición perfecta de justicia. Ya es un hecho, fuiste traído al nacer de nuevo, fuiste traído a una posición de justicia perfecta. ¿Qué significa? Así como tú estás sentado en esa silla, tú estás sentado en el lugar donde se dice declarado justo, declarado recto, declarado perfecto por la obra de Cristo Jesús. Y eso no depende de ti, porque tenemos una cabeza. Lo que Él hizo nos afecta a nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Obedecer perfectamente, y por ende fuimos traídos a esa posición de justicia. No te veas más condenado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú has sido traído a una posición de justicia. Mírate como justo, mírate como amado, mírate como perdonado. Así es como te mira el Señor. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No depende de ti. Tú no creaste la nueva creación. Tú no pudiste regenerarte a ti mismo. Dime tú si un muerto puede resucitarse a sí mismo. No, Lázaro necesitaba el poder de la resurrección de Cristo. Y asimismo tú y yo, cuando nacimos de nuevo, fuimos resucitados por Él y fuimos traídos a la vida de Él. Y entonces hemos sido declarados justos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Al que no conoció pecado, dice el verso 21 en el mismo capítulo 5. Al que no conoció pecado. ¿Quién fue ese que no conoció pecado? Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién eres tú? Si yo te pregunto y tú no respondes de esa manera, quiere decir que no lo has creído aún. ¿Quién eres tú? Tú eres justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es la realidad que vence. Esa es la realidad que prevalece para gobernar, para dominar, para señorear. Porque a eso fuimos llamados, iglesia.
Tenemos que ejercer influencia. Los tiempos que vivimos son tiempos clave, importantes. Justo escuchaba una profecía hace un año de una mujer que Dios utilizó para traer una profecía en el noviembre del año pasado. Ella dice, el 2020 es un año, esto es lo que dice, donde la iglesia va a ser probada y se va a ver quiénes son y quiénes no. Tremendo. ¿No fue eso lo que pasó? Y estos tiempos clave requieren una iglesia con entendimiento, una iglesia que gobierna, una iglesia que domina, padres que están gobernando desde sus casas, esposos que están gobernando desde sus casas, como Cristo lo hizo con el ejemplo de servicio y amor. Padres que estén enseñando a sus hijos la palabra, para que esa generación, que es la que Satanás va tras esa generación, pueda ser levantada en este entendimiento de justicia. ¿Sabes qué? Tú y yo ya le pertenecemos a Cristo. Pero ¿sabes qué? Satanás va por tus hijos. Y tú tienes que gobernar y señorear. De lo contrario, caso contrario, tus hijos serán esclavos. Pero ¿cómo empieza? Empieza con un hombre, empieza con una mujer que coge la realidad de Dios y que se identifica. Yo soy lo que Él dice que yo soy. Y entonces yo voy a gobernar, voy a señorear. Los problemas, las adversidades no dominan. Y llegamos al quinto punto. Y te tengo esta noticia. Ahora en Cristo, tu naturaleza es el nuevo hombre. Es la nueva mujer si eres mujer. La vieja naturaleza quedó crucificada. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. ¿Sabes cuál es tu realidad en Cristo? Crucificado. ¿Cuántas cruces ves? ¿Ves solo 3? Tú debes ver 4 cruces en el Calvario. Las 3 cruces que sabemos que estaban allí y la mía. Yo morí con Cristo y tú tienes que verlo. Yo morí con Él. ¿Alcanzas a verlo, iglesia del Señor? Mis amados bautizantes, ¿lo alcanzan a ver? Morimos con Cristo Jesús. Con Él morimos y resucitamos a una vida nueva, a una vida de poder, esa nueva naturaleza. Romanos 5 dice, por la obediencia de uno fuimos constituidos justos. Tu nueva naturaleza, ¿qué significa eso, pastor? Que esa nueva naturaleza es lo que tú traes a Dios. Padre, yo no te traigo lo viejo, te traigo lo nuevo. La nueva creación, úsala, preséntala delante del Señor. Dile, Señor, aquí está. Haz lo que tú tienes que hacer. Sexto punto, en Cristo ahora eres hijo de la luz. Eres hijo de la promesa. ¿Sabes tú que tú ya no perteneces a la generación de los hijos de ira? Dice Efesios 2, dice que éramos hijos de desobediencia. Antes éramos hijos de ira. Pero la palabra dice que ahora, Tesalonicenses 5:5 dice, ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Efesios 5:8 dice, ahora ustedes son luz en el Señor, andad como hijos de la luz. ¿Cuál es tu generación? La generación de los hijos de luz. Tú eres un hijo de luz, tú eres una hija de luz. Gálatas 4:28 dice, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. ¿Cómo te ves tú? Tú no eres un huérfano. Aunque padre y madre te hayan dejado, aunque padre y madre te hayan abandonado, el Señor te dice, yo soy tu padre y yo te he recogido y eres de mi familia, miembro de la familia de Dios. Eres hijo de la luz, hijo de la promesa. ¿Lo crees? ¿Lo alcanzas a ver? Hijo de la luz, hijo de la promesa. Y séptimo punto, y con este cierro, en Cristo ahora ya no tenemos relación con una serie de mandatos, una serie de órdenes. Ahora tenemos relación con una persona, Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, pastor? Romanos 7:6 lo dice. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. ¿Qué significa libres de la ley? Que hemos sido hechos libres del efecto negativo de la ley sobre el viejo hombre. Como tu viejo hombre crucificó, moriste ese efecto negativo que tenía la ley. ¿Cuál es ese efecto negativo, pastor? La ley producía en ti el deseo de pecar. La ley producía en ti el deseo de ir contra las órdenes de Dios. La ley producía en ti el deseo de hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Lo producía en ti por causa de tu viejo hombre.
Pero ¿cuál es la buena noticia? Que judicialmente, legalmente, ese hombre ya murió. Por lo tanto, moriste a esa relación nociva con la ley. ¿Cuál es tu relación ahora? Gálatas 2:19 dice: pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Me gusta usar esta analogía. Que una esposa venga, ¿qué esposos? Respondan ustedes. Que una esposa venga y diga: ¿sabes qué? Yo te sirvo porque sé que tengo que hacer esto. Yo te amo, yo hago las cosas porque tengo que hacerlas. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres eso o prefieres esto? Hago todo lo que hago porque te amo. Hago todo lo que hago porque eres especial para mí. Es diferente, son dos casos diferentes. El primero es hago por ley, ahora hago por delicia. ¿Te das cuenta? Y esa es la relación a la cual tú y yo fuimos traídos en Cristo Jesús. Ya no tienes una relación con una serie de mandatos crudos que tú no entiendes, que tú no comprendes. Dice la palabra del Señor, porque este es el pacto, Jeremías 31. Este es el pacto que haré con ustedes después de aquellos días. Ya ese pacto fue cumplido en Cristo Jesús. Pondré mi ley dentro de ustedes y sobre sus corazones la escribiré. Ya nadie tiene que decirte qué es lo que tienes que hacer, porque ahora la nueva creación en Cristo se deleita, ama hacer la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de estas 7 realidades? Porque con estas 7 realidades tú las comprendes, tú las conoces cada día, tú las meditas. Al salir, por favor, no olvides llevar tu altar familiar con estas verdades. Por favor, medítalas, porque entonces gobernarás y reinarás en vida. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor? Vamos a tener un tiempo de celebración. Nuestros hermanos van a dar el paso de fe del bautismo y van a declarar: yo muero con Cristo, quedo sepultado con Él y resucito a una vida nueva. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra y porque eres fiel y verdadero. Gracias, Señor Jesús. Ahora reinamos con Cristo, ahora gobernamos con Él. En el nombre de Cristo Jesús, di conmigo: yo no soy gobernado, yo no soy dominado. Ahora estoy en Cristo, soy nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo en mí ha sido hecho nuevo. Por lo tanto, yo gobierno juntamente con Cristo para la gloria de su nombre. Gracias, Señor. Reino en vida porque recibí la abundante gracia y el don de tu justicia. He sido declarado justo, amado, perfecto, perdonado en Cristo Jesús. Amén.